Vamos a resolver un problema con vectores resultantes. Dice, determinar un vector m en coordenadas polares de tal forma que al sumarse con los vectores n y yo dé una resultante nula. El primer vector es el n, que tiene como componente en x al menos 5 y como componente el y al menos 3, y su magnitud es metros. El segundo vector es el o, tiene componente en x al 4 y componente el y al 4 y su magnitud es metros. Todo este problema nos quiere decir que al sumar los tres vectores nos tiene que dar 0, es decir, nula. Como no sabemos numéricamente a cuánto equivale el vector m, le ponemos incógnitas, x y y. Para hallar esta componente tenemos que coger todas las componentes de los vectores solo en el eje de las x, es decir, menos 5 más 4, la incógnita y todo eso igualamos a 0. Menos 5 más 4 es igual a menos 1, más la incógnita igualada a 0, al cruzar a la otra parte se hace 1 positivo entonces. La componente en x sería 1. Lo mismo hacemos con la componente en y. Ponemos menos 3 más 4 más la incógnita igualamos a 0, nos da 1 positivo, al pasar al otro lado se hace 1 negativo y ya tenemos nuestro vector m, que sería 1 en el eje de las x y menos 1 en el eje de las y. Luego tenemos que poner de forma ordenada todos los vectores y verificar que nos dé nula toda su suma. Es decir, menos 3 más 4 menos 1 es igual a 0, menos 5 más 4 y más 1 es igual a 0. Y ahí tenemos nuestro vector nulo. Luego el problema nos pide que el vector m, que está en coordenadas rectangulares, pase a coordenadas polares. Para esto necesitamos sacar la dirección, que utilizamos esta fórmula que es tangente de menos 1 por la división de la componente en y sobre la componente en x. Siempre va a tener esta manera de resolución. Ponemos tangente de menos 1 por menos 1 sobre 1, que nos daría menos 45. Esto equivale a los grados. Luego tenemos a la magnitud. Para esto necesitamos el teorema de Pitágoras. Entonces ponemos a las componentes en el teorema. Cada componente va a ser elevado al cuadrado. Resolvemos, sale raíz de 2 y esto también tenemos que resolverlo y sale 1.41 metros. Entonces ya tenemos nuestra coordenada polar, ubicando primero la magnitud y luego los grados. Luego vamos a graficar. Entonces tenemos nuestros vectores ordenados. Luego vamos a tener un plano cartesiano y ubicamos nuestro primer vector, que va a estar ubicado en el tercer cuadrante, ya que sus dos componentes son negativas. Ubicamos el segundo vector, que sería en el primer cuadrante, ya que sus dos componentes son positivas. Luego el segundo vector no va a cambiar su forma, pero va a pasar a la saeta del primer vector, quedando así. Luego, entre la saeta del segundo vector y el comienzo del primer vector, vamos a tener situado a nuestro vector m, quedando de esta manera. Y la gráfica va a ser la misma que la manera analítica de nuestro vector. Y así es como culminamos este problema.